De nuevo, hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos, gusto en verlos, tenerlos de nuevo. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Que vamos a comenzar igual que la asignatura de la mañana. Vamos a hacer, vamos a ver los contenidos primeros del PPT, gestión de bienestar. Y después, ¿cierto? Después de pasar los contenidos voy a pasar la lista, entonces sí damos tiempo para que efectivamente lleguen todos los que tienen que llegar. Ya, creo que ya te contesté, Carolina. Así es que los que no tienen, ¿cómo se llama? Recuerden que cuando pasamos la lista, el que no tiene audio, ¿cierto? Avisar por si escriben en el chat porque yo no lo veo. ¿Qué más? Eso nomás, pues vamos a hacer un trabajo formativo en aula, ¿cierto? Que es el mismo trabajo que hicimos en la mañana de legislación laboral, pero esta vez las 5 preguntas van a ser de gestión de lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces, voy a compartirles, espérenme un poquito, ¿Lo ven, verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Ok. Entonces vamos a entrarnos en el tema de la unidad 1 y vamos a ver básicamente qué es lo que es bienestar, cuáles son funciones, cuáles son las naturaleza, cuáles son sus exigencias, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver así como la definición más relevante que tiene que ver con esto de bienestar. Algunas fichas se van a repetir, ¿cierto? Porque las utilizamos en mi primera clase como para hacer una cosa más general. Ahora nos vamos a ir más en detalle. Bien. Ustedes están mirando ahí en pantalla, ¿cierto? Unos monitos, unos emoticones, ¿sí? Y una pregunta. Dice, ¿bienestar o estar bien? ¿Qué será? ¿Qué será una cosa y qué será la otra? ¿Será lo mismo? Opiniones, preguntas, respuestas. Vamos. Yo encuentro que son distintos, profe. Vamos, chiquillas. Chiquillos, ¿qué creen ustedes? Profe, yo encuentro que es distinto. Ya, dígame. Expláyese. Bienestar puede ser varios motivos, no sé, bienestar que me da una persona, o el trabajo, o estar bien es sentirme bien. Chica, te dije, Daniela, préndeme el computador que tengo que llegar a estudiar y está todo pegado la weá donde te ponía a jugar ahí. De casualidad, mamá. Chiquillas, procuren tener los micrófonos apagados, por favor. ¿Ya? Porque si se le pega la cuestión, no es culpa mía. ¿Ya? Disculpe, profe, disculpe. Disculpe. Ya, perfecto. Que mire, tengo tantos hijos que son el más grande el que peleo con él siempre. ¿Cuántos Así que tienes, por disculpe. favor? ¿Cuántos hijos? 4. Ah, son hartos, en realidad. No, tengo de 17, de 14, de 8 y la más chiquitita tiene 3 años. Qué atroz, qué valiente esta mujer. Ya, Así que Tamara, entonces disculpen. aprovechemos que estás ahí pendiente. Dime, ¿qué significa para ti esta imagen? ¿Estar bien? ¿Bienestar o estar bien? O sea, me ingresé hace poquito nomás en la clase, pero bienestar y estar bien. Yo creo que bienestar es como de persona y estar bien es como más emocional. Eso es lo que pienso yo. Ya, sí, podría ser. Sí, podría ser. Ok, Yo, profe, dígame. yo creo que las dos tienen mucha similitud porque las dos palabras hablan de sentirse bien. Entonces, no significan lo mismo, pero sí ambas son muy similares. Ya, muy bien. Sí, ¿quién más opina algo?
¿Qué más, chiquillas? Vamos pues. Yo creo que bienestar es como más emocional y el estar bien es como, es como, ay, se le iba a decir delante, pero una compañera interrumpió y se me olvidó. Espérame. Ya, otra que opine mientras la compañera se desenreda. ¿Qué creen ustedes? Profe, Díganme. yo creo que bienestar es el bienestar como psicológico, o sea, el bienestar, ¿cómo se puede decir? Económico, y el estar bien es estar bien uno consigo mismo, estar tranquilo, estar como nivelado emocionalmente. Profe, yo. Profe. Bienestar y tranquilidad es lo mismo, creo yo. Es como la satisfacción y la tranquilidad. Yo creo que es una actitud. Profe, no se le escucha. Sí, una actitud. Sí, también puede ser. Sí, ¿qué más Porque si opina uno está con Raposa? una actitud positiva, siempre va a estar bien. Si uno está con una actitud, una postura negativa, todo va a estar mal y van a salir las cosas mal. Eso es lo que creo yo. Sí, por supuesto. Profe, yo creo que bienestar es como lo que uno necesita para estar bien y estar bien es lo que como uno se siente, porque a veces uno está mal y otras veces bien, según el día. Eso es. Ahí la compañera dio lo que dijeron los demás también está bien, no es que esté mal. Pero lo que dijo la última compañera precisamente es eso, ¿cierto? El bienestar es lo que uno tiene para sentirse bien. Y el estar bien, ¿cierto? Es lo que uno siente, en definitiva. Por eso también allá abajo, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Hay hay dos pelotitas que tienen que estar en equilibrio. Entonces uno no puede andar enojado por la vida, ¿cierto? Como para representarlo, ¿cierto? Tampoco puede andar todo el tiempo muerto en la risa. Tiene que andar en equilibrio. Y el equilibrio, ¿cierto? Te lo va a dar las situaciones donde tú estás y tienes todo lo necesario y que estás cubriendo tus necesidades y que además te sientes bien, ¿cierto? En forma Es como, disculpe, profe, es la satisfacción. Sí, sí, exactamente. También lo podríamos definir como satisfacción. ¿Ya? Pero, profe, por ejemplo, hay personas que necesitan adquirir cosas materiales para estar bien. Eso va a depender de cada una de las personas, pero eso tiene que ver un Por tema eso, ya más psicológico. claro, por eso yo decía, yo Sí, lo porque veía desde el punto de vista de la actitud. Sí, claro. sí, porque una persona puede pensar que estar bien y la otra persona se siente mal, po, y uno la encuentra bien. Por eso, es que tiene que ver también con las percepciones, pues como dice la Yesenia, ¿cierto? ¿Qué es lo que te permite a ti estar bien? Porque a lo mejor la empresa, recuerden que estamos hablando del bienestar de la empresa, a lo mejor la empresa te puede regalar un avión, pero tú no quieres un avión, tú quieres un Challenger que te lleve a la luna, ¿cierto? Entonces también va a depender de la O percepción. simplemente un bus de acercamiento. A lo mejor no necesita grandes cosas, pero pequeñas cosas que la hacen grande y acomodan a cortar la jornada laboral o llegar más temprano a tu casa, llegar, no sé. Sí, lo que pasa es que eso es una percepción. De acuerdo a tu percepción o de acuerdo a tus necesidades o a tu Claro, satisfacción también te queda súper bien. Pero a lo mejor otra persona dice, no, pues ¿por qué no me llevan en taxi para mi casa? Y yo así me siento bien. claro. ¿Te das cuenta? Entonces va a depender, ¿cierto?, de lo que para mí yo cubro mis necesidades y me indica que estoy bien y con aquello me siento bien. ¿Sí? Sigamos. Entonces, bienestar, dice en las lenguas latinas, es una palabra compuesta por bien, ¿sí? Que es un adverbio de intensidad, como mucho, cuyo origen es bonos. Mira lo que dice aquí, el origen de la palabra bien es bono, ¿sí? O sea, es algo más, ¿no es verdad? Por el verbo estar, que significa existir o vivir.
¿cierto? Entonces aquí hay una mezcla, ¿cierto? Con respecto a lo que yo puedo adquirir como bien, que es un bono, para poder vivir o estar, ¿ya? Eso es más o menos en el términos del desarrollo de la palabra. Según el diccionario histórico de L. Robert, que es un escritor, ¿cierto? Que es un pensador, este término aparece en el siglo XVI para designar la satisfacción de necesidades físicas, ¿sí? Necesidades físicas. Ahora, indudablemente entendemos también que el bienestar social o el bienestar laboral no necesariamente son solamente necesidades físicas, ¿cierto? Porque si a mí me dan una entrada para ir a ver una obra de teatro, no es una necesidad física, ¿cierto? Podríamos categorizarlo como una necesidad de recreación o cultural. Por otro lado, dice desde el siglo XVIII, este caballero designa la situación material, ¿cierto?, que permite satisfacer las necesidades de la existencia. ¿Te das cuenta? Necesidades de la existencia. Entonces, por lo tanto, esto de bienestar, ¿cierto?, tiene que ver con lo que me dan de acuerdo a las necesidades físicas y de existencias para poder vivir bien. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cierto? El bienestar social, ¿cierto? Son medios indispensables de complemento y de apoyo proporcionados, ¿cierto? Y financiados por una empresa, indudable, ¿cierto? Para estimular y mantener la fuerza de apoyo de en un nivel satisfactorio de moral y de productividad. Entonces se entiende, ¿cierto?, que proporcionalmente lo que da la empresa va a lograr estimular a estos trabajadores, ¿cierto?, de tal manera, ¿cierto?, que los va a mantener felices y van a lograr una mayor y mejor productividad. Este bienestar social, ¿cierto?, lo podemos ver los establecidos por ley, ¿cierto?, por un lado. Entonces, y por otro lado son extra o marginales. Eso es el origen. Entonces se originan desde la ley y se originan desde la empresa. ¿Ya? Ahora, la historia reciente, un ejemplo, establecidos por ley, por ejemplo, podrían ser las asignaciones familiares. Es un beneficio social, ¿cierto? Por ejemplo, el pago de las licencias médicas, ¿sí? Es un beneficio social. Que dicho así como a la pasada, no sé si ustedes escucharon las noticias, que la subsecretaria Daza había dicho de que las licencias médicas de las personas que estaban con COVID se podía llegar a un acuerdo con el empleador y que podían trabajar desde la casa y que no necesariamente tenían que estar con licencia. No sé si lo escucharon esa noticia ustedes. ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, yo desde que escuché esa noticia, yo dije, aquí hay algo raro, porque se supone que la subsecretaria de Salud no tiene por qué estar dictando ordinarios, ¿cierto? Quienes dictan los ordinarios o las normativas son las instituciones, es decir, el superintendente de Seguridad Social, el superintendente de Salud, ¿cierto? El director de la Dirección del Trabajo, ¿sí? Pero no una subsecretaria. Me quedó dando vueltas en la cabeza y efectivamente hoy día el Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez, ¿cierto?, dijo, no, ese ordinario dado por la subsecretaria está inválido porque no es correcto. Quien da esas órdenes es la suceso y no la subsecretaria. Entonces, con esto les quiero decir, ¿cierto?, que lo vamos a ver también con respecto a los organismos que regulan, lo vamos a ver en legislación. Pero me acordé porque es súper importante que también ustedes lo sepan, ¿cierto? Que no, las licencias son un bienestar social, ¿sí? Un bienestar social pero legal, porque son establecidos por la ley,
¿cierto? Pero por otro lado tenemos los estados marginales, que es todo lo que puede dar la empresa que no tenga que ver con la ley. Bien. Los beneficios laborales entonces surgen como una respuesta a las exigencias de factores de crecimiento, ¿cierto? Entonces, si la empresa quiere crecer en su productividad, pero también crecen otras cosas, ¿sí? Con esto, por ejemplo, la actitud modificada del empleado o del trabajador. Esta actitud modificada, ¿cierto?, tiene que ver con que sus necesidades son distintas, ¿cierto? Que si antiguamente los trabajadores se conformaban solo con tener para comer y vestirse, hoy día no. Hoy día los trabajadores requieren más que aquello, ¿sí? Exigencia de los sindicatos, ¿cierto? Bueno, eso depende, digamos, de los sindicatos y depende de la empresa que estemos hablando. La verdad es que en Chile el 5% de los trabajadores chilenos está sindicalizado, así que por ende no es tanto, digamos, lo que podríamos decir así como la generalidad. Pero existe, ¿cierto? La exigencia de los sindicatos permite estos bienestares en la empresa. Los empresarios también se dan cuenta que en la manera de que los trabajadores estén bien, claramente ellos también van a ganar, ¿cierto? Las tendencias sociales, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con que la gente ahora le gusta el tema de la cultura, ¿cierto? Que a lo mejor es bienvenido un libro de regalo, ¿cierto? No todos, pero es como más aceptado, ¿cierto? Si tú hace 40 años atrás le hubieras regalado un libro al trabajador, lo hubiera ocupado para hacer la comida, pues lo quema junto con el carbón, ¿cierto? Pero ahora no, ahora sí es bienvenido. La legislación del trabajo, ¿cierto?, que nos permite esto de aumentar los beneficios y de que los trabajadores tengan más derechos también. Competencias entre las empresas, claro, eso permite atraer, ¿cierto?, los talentos desde otras empresas o los talentos que no están atrapados todavía. Controles salariales exigidos por la ley, ¿cierto? Eso significa por el gobierno, dice ahí, pero es por la ley también. Por ejemplo, ¿cierto?, que el piso son 326.500, o sea, eso es lo que indica el piso. Tú no puedes pagar menos que eso si estás contratando a una persona por 45 horas semanales. Ese es tu piso, ¿cierto? Y altos impuestos, ¿cierto?, que los pueden deducir, por ejemplo, cuando las empresas capacitan a sus trabajadores mediante CENSE, ¿cierto?, ellos después pueden recuperar esos dineros rebajando los impuestos. ¿Ya? Entonces, todo eso permite, ¿cierto?, que estos beneficios laborales surjan como respuesta a las exigencias de los factores de crecimiento de hoy en día de la población. Los tipos de beneficios sociales, ¿cierto? Dijimos que siempre están destinados a auxiliar al empleado o al trabajador. Siempre de alguna manera los va a auxiliar. Por ejemplo, los va a auxiliar en el ejercicio del cargo, ¿cierto? Imaginemos que lo está capacitando, ¿cierto? Fuera del cargo, es decir, entonces, con respecto a la sociabilización que puede tener dentro de la empresa, o los beneficios de casino, ¿cierto? Ahí está fuera del cargo. Y fuera de la empresa, porque además pueden verse beneficiados su familia. ¿Ya? Ahí de eso hablamos, que auxilia al trabajador. Entonces, de acuerdo a estos tipos de beneficios sociales, tenemos de acuerdo a sus exigencias, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a los objetivos. ¿Sí? Ahí tenemos tres cosas. Vayan anotando, chiquillos, porque así después se ahorran la pega, acuérdense. ¿Ya? Entonces, los tipos de beneficios sociales podrían ser de acuerdo a sus exigencias, naturalezas y objetivos. Okay. De acuerdo a sus exigencias, ¿cierto? Tenemos beneficios legales y beneficios espontáneos, ¿sí? Los beneficios legales, ¿cierto?, pueden ser las primas anuales, ¿cierto?, o las gratificaciones anuales en el fondo, las vacaciones y las pensiones, porque eso tiene que ver con temas legales. El trabajador tiene derecho a vacaciones, el trabajador tiene derecho también a una gratificación, tiene derecho a una pensión. Por eso dice beneficios legales.
Y por otro lado dice de beneficios espontáneos, ¿cierto? Que pueden ser todos aquellos beneficios que da la empresa y que no corresponden a que sean beneficios legales. Oh, perdón, espérenme un poquito. Perdón. Oh, ahora de nuevo. Perdón, me caí. Disculpen, me caí, me saqué, me pegué un porrazo. Ya, seguimos. Entonces, entonces quedamos acá, ¿cierto? Que de acuerdo a su exigencia tenemos beneficios legales y espontáneos. Los legales dijimos que era lo que decía la ley, lo que indica la ley, ¿cierto? Y los beneficios espontáneos es todo lo que la empresa te puede dar o puede darnos, ¿cierto? Luego de eso tenemos la clasificación, ¿cierto? Según su naturaleza. Y según su naturaleza tenemos entonces beneficios monetarios y no monetarios, ¿cierto? Monetarios, indudablemente que es todo lo que se podría calcular en dinero, ¿sí? Por ejemplo, las vacaciones, que si bien es cierto, según su exigencia es un beneficio legal, ¿cierto? Pero tiene un valor también, porque recordemos que cuando estamos de vacaciones nos pagan el mes completo, ¿cierto? O nos pagan todos los días, incluidos los que estuvimos de vacaciones. Tenemos también la complementación de pensión, ¿cierto? Por ejemplo, o las ausencias, dice, prolongadas por causa de una enfermedad, es decir, las licencias médicas, ¿cierto? Todos esos son beneficios monetarios porque de alguna manera tienen un valor monetario o un valor en dinero. Y por otro Profe, lado, disculpe, ¿a qué se refiere con prima anual? las Como gratificaciones, la... por Ah, la ejemplo. gratificación. Ya, profe, gracias. Beneficios no monetarios, ¿cierto? Es todo lo que efectivamente el trabajador no le dan en plata, sino que se lo dan en un beneficio, ¿cierto? Por ejemplo, el servicio social, hola, me da un segundito, la consejería, ¿cierto? Puede haber un consejero, un abogado, por ejemplo, etcétera. En definitiva, todo lo que no necesariamente se lo dan en dinero al trabajador, sino que en beneficios. Deben un segundo. Chiquilla, una consulta. Entonces, los beneficios no monetarios serían como descuentos que te hacen, una wea así. Es un beneficio que te entrega la empresa como adicional, po. Por ejemplo, si tú tenías un problema legal, la empresa te puede ofrecer un abogado. Tú por trabajar en la empresa te dan de repente cheque restaurante para que tú vayas a almorzar.
o te pagan el transporte, todo ese tipo de cosas. O el más común, el de la Caja Los Andes, pues, ¿cachai? Por ejemplo, te dicen, no, la empresa está afiliada a la Caja Los Andes y por Ah, intermedio de ya. la Caja Los Andes tienes descuento, no sé, pues en hospital, dental, farmacia, cine, en gas, no sé, pues, ¿cachai? Eso. Gracias, se pasaron. Ya, chiquillas, les pido disculpas. Lo que pasa es que yo estoy aquí en mi oficina y llegó un trabajador, ¿cierto? Que no lo puedo hacer esperar porque regularmente no viene a la oficina. Entonces va a significar esperarlo mucho más tiempo, así por eso les pido disculpas. Bien, entonces quedamos en los beneficios monetarios y los beneficios no monetarios, ¿cierto? Los no monetarios dijimos que era lo que no les reportaba dinero a los trabajadores. Ok. Y de acuerdo a su objetivo, ¿cierto? Exigencia, naturaleza y objetivo, ¿cierto? Tenemos la asistencia, los recreativos y los culturales. Esto lo vimos también en la primera ficha y ahora los vamos a explicar un poquito así en su extensión. Los asistenciales, entonces, los que suministran al empleado y a su familia seguridad y protección en casos imprevistos, ¿cierto? Por eso se llaman asistenciales. Imaginemos que una persona necesita urgente un préstamo, por ejemplo, porque le van a cortar la luz, porque tiene 3 dividendos que no los ha podido pagar, etcétera, ¿cierto? Son asistenciales porque de alguna manera son imprevistos, aunque uno tiene claro lo que paga y lo que no paga, ¿cierto? Pero de pronto te llegó la orden de embargo y tenés que pagar. ¿Sí? Entonces la empresa en ese sentido te presta asistencia, ¿cierto? Para poder solucionar tu problema. Por otro lado tenemos también los recreativos, que ahí tenemos muchos, y es donde nosotros aquí nos podemos afirmar claramente y que nuestro aliado, ¿cierto? Es la caja de compensación, porque la caja de compensación es la que más da temas recreativos, porque tiene centros recreacionales, tiene centros de vacaciones, ¿cierto? Tiene incluso, por ejemplo, la caja de los Andes tiene una piscina temperada,
que también pueden usar los usuarios, ¿ya? Entonces los recreativos son las condiciones de diversión y descanso para los trabajadores y sus familias también. Tenemos por último, ¿cierto?, los culturales, ¿cierto?, que además podríamos agregar los complementarios. Los culturales son los que se ofrecen la oportunidad de recreación y expresión artística, ¿cierto? Música, el ambiente, el teatro, el cine, qué sé yo, que también podrían ser complementarios. Y otros, ¿cierto? Y otros objetivos, ¿cierto?, que son aquellos que suministran ciertos servicios que de otra manera tendrían que ser obtenidos por el trabajador directamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto?, el cheque restaurante, ¿cierto? Si tú no le das un cheque restaurante, bueno, y no tienes además casino, entonces el trabajador va a tener que traer su comida o la va a tener que comprar, ¿cierto? Tenemos también, por ejemplo, los estacionamientos. Si tú no le otorgas otro estacionamiento en la empresa, necesariamente va a tener que pagar un estacionamiento por ahí o dejarlo en la calle y atenerse a las consecuencias, ¿cierto? Entonces, esos son los complementarios, los que la empresa no da, pero que entonces el trabajador directamente lo va a tener que solventar. Entonces, estos beneficios constituyen un complemento, ¿cierto?, a la remuneración económica y son ofrecidos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿sí? En los servicios ofrecidos por empresas como, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado, en la cafetería y el transporte, podrían llegar a ser objeto de crítica y reclamo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del casino, ¿cierto? Cuando una empresa tiene casino, por lo regular, uy, otra vez arroz, chuta, el otro día nos dieron pollo, y el postre es puras manzanas, ¿cierto? Regular, las personas que han trabajado y que la empresa tiene casino pueden tener esa experiencia. Siempre van a haber reclamos. Por lo tanto, cuando se da esos servicios o esos beneficios, hay que estar siempre encima para poder efectivamente estar ahí controlando, ¿cierto? Y que efectivamente los trabajadores se sientan con un buen beneficio y no que se los den por dar, ¿cierto? El tema del transporte, la misma cosa, ¿cierto? Chuta, pero me deja como 10 cuadras en mi casa. Tengo que caminar como 20 minutos para tomar el bus, ¿cierto? Entonces ya, ahí también hay que estar controlando y verificando si es que existe la posibilidad de tener un acercamiento mayor a sus domicilios, ¿cierto? No hay que dejarlo al azar porque finalmente se te vuelve en contra y no un beneficio. Los torneos deportivos y las fiestas sociales también pueden ser conflictos interpersonales, ¿cierto? Hay que decir los partidos de fútbol, ¿cierto? Entonces, de pronto es mejor tratar de evitar ese tipo de cosas si es que no está bien planificado. En las fiestas sociales, por ejemplo, la empresa, si la idea no es que se relacionen entre áreas, ¿cierto? Dependiendo, lo mejor es sentarlos en las áreas juntas, ¿sí? Para que no se produzcan estos desentendidos y finalmente puede quedar, no sé, por algún problema, porque no, claro, a uno le da lata tener que sentarse con el gerente de operaciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para que la gente se sienta verdaderamente a gusto, lo mejor es sentar a la gente por áreas. Eso se recomienda por lo menos. Dentro de la función entonces del bienestar laboral se contemplan beneficios que estos ya son todos los que ustedes ya más o menos han visto, ¿cierto? Médicos, odontológicos, restaurantes, transporte, vivienda, ese es un tema nuevo. Actividades recreativas, culturales, etcétera, ¿cierto? Aquí hay uno nuevo que es la vivienda. Esto de la vivienda en algunas ocasiones se da, por ejemplo, cuando el trabajador vive en la empresa, por ejemplo, ¿cierto? Que se puede otorgar como un beneficio. Por ahí parece que alguien me dijo, no sé si era de este curso, que su mamá y su papá cuidaban la empresa de noche y que además trabajaban en la empresa. No sé si era en este curso o en el otro. Esos son beneficios, ¿cierto? Antiguamente, muy antiguamente, habían empresas como, por ejemplo, la SIC, Pizarreño, Gasco, entre los que me acuerdo, Ferrocarriles del Estado, ¿cierto? Les daban viviendas a sus trabajadores, ¿ya? Era un beneficio.
Ahora, ¿cuál era la idea de eso? Mantenerlos cerca de la fábrica, cerca del trabajo, para poder contar con ellos en cualquier momento que se necesitaran. Pero eso existía antiguamente. Bueno, después con los años finalmente terminaron vendiéndole las propiedades a los trabajadores más antiguos. Pero eso es un beneficio que en Chile es muy antiguo también. Profe, las casas fiscales también, pues. Claro, A los carabineros, sí, los militares, les dan casa por cierta cantidad de años. exactamente. Sí, tienes toda la razón. Entonces, aquí la definición importante es lo que estamos viendo en este minuto. Definición e importancia del bienestar laboral. La función del bienestar laboral, entonces, un conjunto de servicios, ¿cierto?, de la empresa, ¿cierto?, trabajador y su familia en forma gratuita o semi-gratuita para satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la definición e importancia del bienestar social. Un conjunto de servicios que da la empresa al trabajador y su familia de forma gratuita o semi-gratuita para satisfacer sus necesidades básicas. Los beneficios recibidos por parte del trabajador no constituyen salario, ¿cierto? No son parte de su remuneración. El pago en dinero como salario es una remuneración. Y además es proporcional en la remuneración dependiendo, ¿cierto?, de qué tipo de trabajador sea. Depende del cargo y depende de la responsabilidad. Por lo tanto, aquí hay una diferencia importante. Los beneficios recibidos son para todos iguales, ¿cierto? No monetarios. Pero los monetarios, ¿cierto?, tienen que ver con directamente el cargo y la responsabilidad, por lo tanto, esos sí podrían llegar a ser diferentes. Entonces, los beneficios laborales no implican pago monetario, ¿cierto?, pero elevan el costo del funcionamiento de las empresas también, eso hay que considerarlo. Se cree que solo mejorando la calidad de la fuerza laboral a través de su desarrollo integral mejora la productividad, y es por eso que se hace. Esa es la razón, digamos, de peso por la cual se hacen todos estos tipos de beneficios. Un requisito indispensable para el éxito de los beneficios laborales es que reciba la aceptación y apoyo de los beneficiarios. Si el plan de beneficios está apoyado por los trabajadores, es decir, aceptado, va a tener éxito. Pero si alguien llega a decir algo o no le gustó o porque efectivamente está mal hecho y no llega a todo el mundo, claramente no va a tener ni un resultado bueno. Esto ya lo habíamos visto en las primeras fichas que vimos, ¿cierto? Que hablaba que el trabajador busca, ¿cierto?, cubrir sus necesidades o desarrollo integral biológico, psicológico y sociales. Esto ya lo habíamos visto. Y por último, ¿cierto?, los costos variables que tienen todo este tipo de cosas, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado, el número de empleados, el nivel socioecológico, la política, ¿cierto? Todas estas cosas que indudablemente son importantísimas porque cada plan de desarrollo necesita un valor o un costo. Debemos saber cuál es el costo. Entonces, raya para la suma, ¿cierto? Tenemos que los beneficios se pueden diferenciar, ¿cierto? Tenemos los establecidos por ley, los extra y los marginales, que pueden según su tipo, pueden ser según sus exigencias, naturalezas y objetivos. Por otro lado, también podemos mencionar algunos que son complementarios, ¿cierto? Asistencias, recreativos, los complementarios. Y finalmente, ¿cierto?, que en una de las últimas fichas tenemos la definición en definitiva y completa de lo que es la definición e importancia del bienestar social. Eso. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Sí. ¿No? Profesora, yo tengo una duda. Digan. En todas las empresas están los sistemas complementarios, asistenciales.
¿O tiene que No, no tener en un todas tope las de empresas. trabajadores? No en todas las empresas. No, recuerda que los beneficios complementarios los da la empresa directamente, pero no tienen una exigencia por ley de que los tengan que dar. Igual que los asistenciales, ¿verdad? Sí, O los claro. asistenciales son Sí. todas las empresas. Los únicos que tienen que dar la empresa que son obligación son los legales. Ya. Ya, profesora, gracias. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿No? Ok. Vamos al trabajo formativo entonces. Recuerde que son 5 preguntas con sus respuestas, ¿sí? Vamos a hacer, ustedes ya lo tienen, no es tan difícil lo que tienen que hacer, ya lo hicieron en la mañana, ¿cierto? Van a compartir el trabajo y luego lo van a subir al aula en forma individual. Van a tener, terminamos a las 5:20, si no me equivoco. No, 5:40, ok. Van a tener 20 minutos para hacerlo, ¿ya? ¿Es sobre este PPT? Solamente sobre este, sí. Ya, chicos, únanse. No aparece nada. ¿A dónde me voy a unir? ¿Le Llegan salió? No sé. No me No, sale nada. nada. La profesora no lo escucha, estaba con micrófono, o sea, con audífono. A lo mejor estamos Oye, ¿no todas. puedo hacerlo con los mismos grupos? ¿No serán los mismos grupos? Yo creo que son los mismos grupos. No, porque ella lo tenía que unir. Pero No son dijo, los mismos únanse, ¿y cómo grupos. nos vamos a unir? Es aleatorio. Es que la tendría que llamar, pero que eso estoy hablando. De a una. Hablemos De a todos. una. No, pues espéreme, es que para llamarla voy a tener que desconectarme. A ver, no, espéreme, la voy a llamar ya, espéreme un cacho. Hágale seña. La que está. Es que parece que para, no tengo idea. Y no tiene audio. No, apagó todo. No, porque está con audífono. Vamos a perder aquí. Chiquilla, ¿Ah? oigan, Dale. lo que hay que hacer ahora es como un tipo cuestionario, ¿cierto? Lo Sí, mismo las que 5 hicimos en la preguntas. mañana. Las 5 Y con la preguntas. Es que yo no estuve en la mañana, entonces no cacho que... No, desde el PPT que vimos ahora, se hacen 5 preguntas y 5 respuestas. Y después que ella nos saque de las reuniones, tú tienes que poner una de las preguntas. Eso. Es que entré ya. ahora.
¿Estamos listas, no? Sí, profe, estamos listos. Súper. Maravilloso. Estamos esperando, no sé, que vuelvan todos los compañeros a la sala. Se necesita con esa wea de Vamos a pasar la lista, chiquillos. Atención, ¿están viendo? ¿Ven la lista? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Milko, a ver. Milko Arce, Presente. Tiare Benítez, Presente. Jorge Briceño, Génesis Briones, Presente, profesora. Dana Carreño, está presente. La Cindy Contreras, presente. Jocelyn Correa, Presente. Alexandra Fris, Presente. Ilse Gallardo, Dominic González, Presente, profe. Betsabe Guerrero, Presente. Tomás Ormazábal, Carolina Mallea. A la Carolina es la que me habló que estaba... Presente, profe. Ya, perfecto. Acá estoy. Maciel Meneses. Maciel, Presente, profe. ya. Fernanda Miranda. Presente. Patricia Montt. Presente. Gabriela Moreno. Ah, Gabriela. Carola Moreno presente, profe. Ah, sorry. Ya. Yesenia Muñoz. Presente, presente. Ricardo Muñoz. Presente, profe. Nicole Muñoz. Francisca Muñoz. Presente, profe. Claudia Orellana. Presente. Sandra Pérez. Presente. Maritza Pino. Camila Presente, profe. Ya. Sandra Pérez está presente. Marisa Pino. Marisa Pino. Presente, dije. Ah, perdón. Daniela Pu. Po, presente. Perdón. Camila Ríos Seco. Presente. Paulina Seguel. Presente. Vania Sigalia. Angelina Torrejón. Presente. Paula Urra. Paula Urra. Chicas, los micrófonos. Krishna Ursúa.
Ella está en el médico, profesora, porque está Ya. enfermita. Ok. Tamara Valderrama. Presente. Francisca Valdivia. Presente. María Ángel Valenzuela. Presente. Y Rebeca Vázquez. ¿Rebeca? Ok. Entonces tenemos en sala 26. 26. 27, 27, 28, 29, 30. 32, 33. Ok. Listo. Dejo de compartir. Estamos listos. Chicas, nos quedan exactamente poco más de 10 minutos para que digamos nuestro. Vamos a dar una pregunta por cada equipo. ¿Ya quién quiere empezar? Yo, profe. Dígame. Trabajé con Dominique González, Patricia Mond y Fernando Miranda. Soy Alexandra, se pasa. Y una de las preguntas que hicimos fue, ¿qué son las variables de costo? Los costos variables son proporcionales a la producción. Cuanto más elevado sea la producción, más elevado sea el costo. Profe, está muteada, creo. Perfecto, muy bien. Excelente. Gracias. Otra pregunta. ¿De quién? Vamos. Ya pues, ¿quién sigue? El equipo Tamara, de ¿tú la ibas a decir? Yo, profe. Ya, perfecto. ¿Con quién estabas tú? Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Quién era tu equipo? Y se lo digo enseguida. Tiare, Cindy, Jocelyn, Francisca y Claudia. Perfecto, ya. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre beneficios monetarios y no monetarios? Ya. Monetario se ve en las vacaciones y pensiones y bonificaciones. Espérenme, denme un segundito. Es que no, me lo mandaron por el celular, pero no lo veo bien. Que los beneficios monetarios son los que se pueden contar con dinero y los que no son monetarios se pueden representar como beneficios como cheque restaurante, buses de acercamiento, esas cosas. Complementarios podrían haberle puesto. ¿Cómo va a ser la diferencia? Ya, ¿quién sigue? La vamos a corregir. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ya, vamos. Trabajé con la Camila Rigoseco, Milko Arce, Ricardo Muñoz y Sandra Pérez. Ya, una de las preguntas que hicimos es ¿por qué es tan importante que la empresa cuente con beneficios no monetarios? Porque aumenta la motivación de los trabajadores y por ende la productividad, y así se logran cumplir los objetivos de la empresa. Me parece, súper bien. Muy buena pregunta y respuesta. ¿Quién sigue? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? Alguien estaba hablando ahí por el chat, sigamos nosotros, no sé quién era, chiquilla, nosotros, la Angelina. Ya. Yo estoy con Angelina, con Ya. Belén y María Ángel. Ya. Voy a leer la pregunta de la pregunta 3, la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre beneficios legales y beneficios espontáneos? La diferencia es que los beneficios legales son aquellos regulados por las leyes laborales, por los sindicatos o por la seguridad social. Y los beneficios espontáneos son los ofrecidos voluntariamente por la empresa sin ser exigidos por la ley.
¿No? ¿Me equivoqué? No, perfecto, está súper bien. Súper bien. ¿Quién sigue? Tengo donde Yo, estaba profe. la Betsy. Ya, dale. Estaba la Maciel Meneses, Betsabe Guerrero, Francisca Muñoz y yo. La pregunta es, Vamos. ¿cuáles son los planes? Perdón. ¿Cuál es la importancia? Ay, me equivoqué. Sí, ¿cuáles son los planes de beneficios sociales? No, de los costos variables. Que tengo muchas preguntas. Perdón. Dice, nombra los tipos de variables de costo. Esa es la pregunta. Lo cual hay 7. Números de empleados, nivel socioeconómico personal, política salarial de la empresa, distribución del personal por edades, proporción entre mayores y menores, hombres, mujeres, solteros y casados, localización de la empresa, condiciones de la infraestructura de la comunidad. Eso. Muy bien. Me queda solo un equipo, que ahí estaba Gabriela o Gabriel. No alcancé a anotar bien. Gabriela, profe. Ya ahora le digo mi grupo, profe. Ok. Mi grupo son porque no, para no olvidarnos, tomamos pantallas. Ya hay. Tamara Valderrama, Yesenia del Carmen y Paulina Seguel, algo así. Ya les digo una de las preguntas que pusimos, ¿cuáles son los tipos de beneficios sociales? Y pusimos legal y espontáneo. Así. Esa pregunta es la misma que la anterior. Busca una pregunta distinta. Ya, miren. ¿Cuál es la importancia del bienestar laboral? Ya. Buscar mejorar la vida de los trabajadores con los consecuentes beneficios que esto supone para la empresa, promoviendo hábitos saludables y previniendo problemas comunes asociados al entorno del trabajo, como el estrés, el conflicto, el acoso, etc. Ya, sí. Esa respuesta no la estaba en el PPT, pero me parece bien porque la buscaron. Así que estamos súper bien. Bien, chiquillas, hasta acá llegamos. Veo que están haciendo sus trabajos bastante bien y eso me alegra mucho, porque además el estar escuchando las respuestas las respuestas y preguntas y trabajos de los otros equipos, esto va enriqueciendo también, ¿cierto?, el conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Así que les felicito por el trabajo que hicieron y nada más que decir, pues, nos vemos ¿cuándo nos vemos? ¿El próximo miércoles? Sí, Sí, ¿verdad? miércoles y jueves. Miércoles y jueves a las 8, Sí, ¿cierto? Y a las 4. En los 2 días. ¿Sí? Ya, profe. Ok. Un beso para todas. Cuídense Chao, mucho. profe. Y nos vemos. Chao, Que tengan profe. una buena Ya, semana. profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao.